Como habrán visto en la clase anterior, nos hemos dedicado al tratamiento de la cuestión racial y feminista, abordando la obra de esa gran maravillosa videoartista cubana que es Ana Mendieta, y he leído ya esas primeras interacciones que tuvieron en el foro y que me hicieron mucho que pensar también acerca de esta búsqueda de Mendieta, de la búsqueda de su arte, es decir, de un arte que ha quedado invisibilizado, eclipsado por el pensamiento hegemónico, ya sea por parte del establishment artístico, pero también por parte de aquel feminismo blanco, liberal, que de algún modo también sentenció la obra de Mendieta, la juzgó como esencialista debido a esas formas que Mendieta plasmaba, esta relación con la naturaleza, con la feminidad, con la maternalidad, con las formas, si se quiere, que la fuerza femenina, como ella lo concebía, poderosa, y le podía brindar al mundo un nuevo modo de conceptualizar el sentido de la vida. En esta clase en particular me interesa abordar otra estética, que es el arte de una gran activista sudafricana que vive en Johannesburg, que nació en Durban y que se llama Zanele Muholi, y que ha hecho una obra increíblemente poética, y que deriva de una necesidad también de que ese cuerpo que interroga, ese cuerpo que habla, como decía Fanon, sea el cuerpo archivo, el cuerpo memoria. Entonces me voy a detener en esta clase en particular para precisar algunas conceptualizaciones sobre esa idea de la raza, sobre esa gran pregunta que inaugura Fanon: ¿quiénes son los condenados de la tierra del siglo XXI? Podríamos pensar junto a él, y también tratar de tematizar ese devenir de la humanidad, en un devenir negro del mundo y en un devenir mujer negra del mundo, que tal así es planteado por el libro de Agil Membe, este eh, camerunés, historiador postcolonial, que tiene también una obra muy pero muy interesante y que desde el año 2016 mantiene, junto con el poeta, economista y músico senegalés Felwine Sarr, van a fundar el Atelier del Pensamiento, y que reúnen generalmente en la ciudad de Dakar, como fue en el último encuentro, a principales intelectuales africanos para pensar algunas preguntas que tienen mucho impacto también en nuestra clase y también en este curso. ¿Cómo pueden descolonizarse los epistemes comunes del pensamiento contemporáneo? Y si el autodesprecio de estas personas negras a raíz de la esclavitud ha sido tan decisivo, ¿cómo puede debilitarse esa fuerza del racismo y oponer una fuerza más poderosa aún, que es la fuerza que nace de este arte visual de Sanel Muholi, de Ana Mendieta y de tantos otros y otros artistas que están trabajando para justamente pensar en términos de un potencial del continente africano para acercar a pensar también nuestra América, nuestro Caribe silenciado, omitivo también de esa historia oficial. En particular me interesa entonces introducir Glisson, otro gran autor, además de Simenbe, que ha sido contemporáneo nuestro. Glisson nace también en la Martinica como Frantz Fanon y como sus grandes maestros Aimé Césaire, y él nace en el año 1928 y muere en el año 2011, es un contemporáneo que ha escrito verdaderos libros maravillosos como Faulkner, Mississippi, que es una novela increíblemente hermosa. Me refiero a esta, publicada por Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Que justamente tiene una obra muy particular porque habla sobre las novelas de Faulkner en clave de entender también la literatura del siglo XX y también esa Caribe episteme, es decir,
el Caribe como un laberinto de islas, un laberinto de pensamiento que se opone a ese mar Mediterráneo interno, llano de la modernidad. En esa confluencia, ese libro, Fauna Mississippi, es muy interesante para repensar también la literatura de este siglo. Y también este otro que se llama El Lagarto y que es un incunable, que fue publicado por Nueva Era. Aquí ya estoy revisando la fecha de publicación, 1958, publicado por primera vez en inglés, y que dice así: tranquilo desbordado, el lagarto cruza con sus aguas poderosas la tierra inflamada de una isla antillana, imagen de la vida popular, de su persistencia en el tiempo, de su fuerza colectiva, que asume todos los destinos individuales y recorre la historia. Solo el camino conoce el secreto, dice un poema africano, y el río es un camino que anda, dice la imaginería de los poetas anónimos, ¿no? Entonces, este gran ensayista y novelista, como también pero gran pensador martiniqués, que va a nacer en 21 de septiembre de 1928 y pertenece también a parte de lo que se ha dado en llamar la corriente de la literatura negra en lengua francesa, ha publicado también varios libros de poemas y ensayos, ¿no?, que han sido publicados tanto en Francia como ahora recientemente la aparición de este otro libro, La poética de la relación, de Edouard Glissant, por la Universidad Nacional de Quilmes, un libro también de ensayos donde el autor va a plasmar justamente aquellos grandes conceptos que orientan nuestra activa producción de sentidos, que tiene que ver con la creolización como un mestizaje sin límites, cuyos elementos implicados son imprevisibles, un encuentro, una interferencia, un choque, armonías o desarmonías entre culturas. Y aquí aparece justamente la relación con mayúsculas, que no descansa en un fenómeno lingüístico solamente, sino que constituye justamente una relación de elementos divergentes que producen singularidades, ¿no? Glissant enfrenta lo mismo a lo diverso, habla de una poética de la relación, de una poética de lo diverso, y entiende así esa idea eurocentrada de un colonialismo occidental que sublimó la diversidad de estos pueblos, que intentó eliminar esas diferencias, y justamente lo diverso entonces implica una búsqueda de identidad para dejar de ser lo mismo, y en esa búsqueda se relaciona y se encuentra con el otro, un otro reconocido en sus singularidades y no un otro justamente contrariando la noción de lo que se llama la raíz del pensamiento occidental, esa raíz que no deja justamente crecer más nada a su alrededor y enfrenta la idea del rizoma. Para comprender entonces el rizoma, en otro libro que nosotros dejamos aquí, que es Tratado de Todo Mundo, que nos interesa porque es el libro más importante quizás en esta obra, vamos a encontrar muchas de estas ideas, pero también muchas de las ideas que están justamente trabajando lo que otros autores dan en llamar el trauma colonial, es decir, el traumatismo del desgarro, que corresponde justamente el traumatismo antihumanista de la liberación. En esta raíz de Occidente, que es un acto dramático, toda poética entonces es para Glissant una investigación de la referencia. La referencia es solo cuando aquellos a quienes les importan, decía, están marcados sin excepción por su pasado. Una traducción intencional postula esa referencia y se compromete también a no demilitarla.